Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Habiendo oído el evangelio, que eso es entendido, y habiéndolo creído, lo que entendiste totalmente, ya no lo dudas porque lo crees, lo entendiste. Sin entenderlo, el Espíritu, no vas a poder creerlo de verdad. Entonces el Espíritu Santo no se puede sellar porque no lo entendés. Y millones solo están creyendo en Cristo sin comprender cómo funciona la salvación y por lo tanto no han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No saben lo que es vivir con el Espíritu Santo sellado. Es una paz que no es de este mundo, una seguridad total, un entendimiento total de la palabra, total. Por eso dice la palabra que la misma unción del Santo, del Espíritu Santo, les enseña todas las cosas. Una vez adentro, comprendemos totalmente todo esto. Comprendemos qué fue lo que hizo papá, cómo funciona la salvación, vamos a vida eterna, sí o sí, vencimos al pecado, el pecado está muerto. El pecado no nos puede volver a condenar. Así que entendemos por qué es que la palabra dice, no por obras humanas, no hay mérito humano en la salvación, solo es creer en la obra perfecta del que verdaderamente fue santo, Jesucristo. Que la fe en Jesucristo y el conocimiento de la verdad provoque, no solo en los hijos de Dios, también en los que están procurando y no son hijos de Dios, porque adquieren el conocimiento de la verdad. Entonces, por querer, obviamente, por amar ya al Señor, hay obras. La vida comienza a cambiar. Por eso es que un cristiano general, aun si solo lo está intentando, vos le ves un cambio en la vida. Pero eso no quiere decir que esté salvo. Y ese es el absoluto problema, porque el que no está salvo, si se muere, se perdió. Por eso Cristo cuando ascendió dijo, id y predicad este evangelio. La explicación exacta para que puedan creer en mí y que ya tengan vida eterna en la vida, en su vida, ya que puedan descansar, que ya no dependan de ellos porque yo ya hice el trabajo. Por eso es solo por creer. No van tus obras, no va, estoy apartándome del pecado. Pequé mucho, he pecado mucho, no va eso. Obviamente Dios Padre quiere que tengamos una vida sobria, donde el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, Romanos 6, donde por la madurez, la búsqueda, la acción de cerrar puertas, podamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la perfecta voluntad de Él, pero no quiere decir que puedas hacer todo lo contrario, siendo un hijo de Dios y estás sellado, porque el sello se da habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación lograda. Fuisteis sellados al no dudar que Jesucristo pagó tus pecados totales. Por eso la salvación fue comprada por el sacrificio integral del Cordero, Cristo el Señor. Jesucristo se hizo un ser humano en espíritu, alma y cuerpo. Él tenía que pagar en espíritu, alma y cuerpo. Jesucristo se entrega y así nos salva, se sacrifica por nosotros en esa cruz y derrama la sangre de la redención, sin la cual no existe salvación. Y por esa razón, porque el pago ya se dio, porque un hombre pagó, en este caso el Hijo de Dios, que se hizo como nosotros para pagar en nuestro estado, la deuda no existe más. Por eso evangelio significa inmedible buenas nuevas. Dios Padre diciéndole a la raza humana, ya lo hice, van a creerme. Van a creer que ya tienen vida eterna inalterable por el sacrificio de mi Hijo, quien saldó su deuda, quien vivió su juicio, quien vivió la ira que le tocaba a ustedes, quien ya dejó en paz esa deuda, porque Él murió por tus pecados totales. Por ti, ser humano, que tú no puedes estar en paz conmigo porque eres un corrupto. Tu carne está corrupta. Y aunque después de ser salvo yo quiero
que en tu vida no reine el pecado en tu cuerpo, para que estés bien, para sobre todo para que acciones la gran comisión, para que le pases el mensaje a los demás, más aún en una época donde Dios ya nos dio la tecnología total y podemos llegar a todo el mundo hablando, ya que si no, no me pudieras estar oyendo en este momento. Es el momento más espectacular para predicar el Evangelio. Entonces, para que tengas un peregrinaje sobrio, peregrinaje por esta tierra sobrio, donde el pecado no te tenga truncado, te dañe, te enferme o te llegue a matar, porque eso es lo que pasa con exceso de pecado total, disciplina máxima, yo te digo, recordá que como tu carne sigue inmunda, tené la madurez para comprender por qué es que yo te digo eso. Eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es mérito total del Cordero. La salvación es solo por creer, estrictamente solo por creer que Jesucristo te pagó la deuda. Así que Dios lo que demanda es la seguridad total de las verdades absolutas. ¿Cómo es eso? ¿El agua dulce quita la sed? ¿Sí? ¿Alguien te va a decir a ti que el agua dulce no quita la sed? Y si te lo vienen a decir, toda la vida has bebido agua y te ha quitado la sed, agua dulce. Exacto, verdad absoluta. ¿Todos los días sale el sol? Sí. ¿Y en la noche sale la luna? Sí. Verdades absolutas. La seguridad que tenemos en verdades absolutas comprobables es la que Dios demanda para que el Espíritu Santo se selle. Entonces, si Jesucristo pagó mis pecados, murió por mis pecados, yo ya no debo nada. Pagó los pecados totales de mi existencia. Ayer, hoy y mañana, porque mi carne está incapacitada. Si no, la palabra no dijera en Romanos 7 que la carne está incapacitada, que hay una ley corrupta en nuestros miembros y que la carne está vendida al pecado. Yo no estoy hablando de práctica del pecado, yo estoy hablando que el ser humano está incapacitado de no pecar. Del todo, no apartarse del pecado, porque obviamente sí, y además que Dios nos dice que lo hagamos, pero del todo no se puede, porque el pecado inicia en la mente. Un mal pensamiento, una mentirita piadosa, una mala reacción, ¿o qué? ¿Tú ya no haces nada de eso? Primera de Juan 1:8, si decís que no lo haces así, sos un mentiroso y la verdad de Dios aún no está en vos. Y decir que el pecado quita la salvación, que estás perseverando hasta el fin, que si lo amás guardás sus mandamientos, todo eso vinculado a que supuestamente sos salvo y que por eso tenés que decir vos que tenés que estar haciendo esas cosas porque tiene que ver con la salvación, sos un mentiroso. Porque no has reconocido tu absoluta realidad y por lo tanto no te has dejado salvar porque sos un hipócrita. Cuando el Señor nos hace entender esto y nos salva, los que estuvimos ahí, en el mundo cristiano, así, entendiendo las cosas así, nos damos cuenta que éramos hipócritas. Por eso se tiene que hablar así. Hay mucha gente que dice, hay que mostrar el amor de Cristo, hermano. Sus palabras, cállense. ¿Ustedes se quieren ir al infierno? Les tienen que hablar así, los tienen que confrontar. La religión que está en ustedes tiene que ser confrontada. No hay amor más grande que ese. Porque el verdadero Hijo de Dios quiere hacer la voluntad de Cristo, que es que no se pierdan y se vayan al infierno. Siente amor desmedido sobre tanto engaño que existe en el conocimiento de la verdad. Y sabe que casi nadie lo hace. Sabe que los que predican el Evangelio son contados, casi inexistentes. Por eso Jesucristo dijo, la mies es enorme y los obreros son poquísimos. ¿Cómo que los obreros son poquísimos si los cristianos son millones de millones en la tierra? ¿Por qué crees que dice eso? Porque que te digas cristiano no quiere decir que vos estés adentro. Porque el que está adentro lo que hace es esto que estoy haciendo, diciéndote que Jesucristo ha pagado tus pecados totales, que la salvación solo se adquiere, porque vos nunca vas a poder estar en paz con Dios por comportamiento, aún entendiendo dentro de la verdad que lo mejor para nuestra vida, siendo hijos de Dios, dando buen testimonio de la verdad, es abstenernos de todo mal, porque la palabra lo dice. Pero eso no tiene que ver con la salvación, porque la salvación lo hizo Cristo, porque vos podés hacer todo lo contrario, y yo también. La salvación del alma, la vida eterna, es estrictamente por creer que Jesucristo ha pagado tu deuda total. Seguridad absoluta, como tenés seguridad de las verdades absolutas. Jesucristo me salvó,
yo ya no me pierdo.